todos y bienvenidos una semana más al canal. Parece que hace 2 días que estábamos celebrando Yule y sin darnos cuenta hemos llegado a la siguiente parada de la rueda del año. Como sabéis, estoy hablando de Imbolc y bueno, aunque es una festividad que quizás no se le dé tanta importancia como a otras, pero es un punto muy importante de la rueda del año y hoy vamos a ver por qué. Hay muchísima información, se celebra en muchas culturas, aunque ya os digo que parece que está ahí un poco como olvidada, pero realmente no es así. Así que bueno, como hoy tengo muchas cosas que contaros, no me voy a enrollar con la intro y nada más, espero que os guste el vídeo de hoy. Ya sabéis que hoy pues hablaremos como siempre de los orígenes, la historia, cómo se celebra y las leyendas que rodean a esta festividad. Y en el siguiente vídeo de la siguiente semana, pues ahí sí que veremos en la práctica pues las cosas que podemos hacer para celebrar Imbolc. Os enseñaré algunas de las cositas que voy a preparar yo y así como siempre podéis tomar ideas. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en ver realmente el significado y la historia de esta fiesta tan bonita. Bueno, pues prestad atención y espero que os guste. Vamos a verlo. Imbolc es el sábado de la rueda del año que se celebra entre el 1 y el 2 de febrero. Aunque sabéis que lo habitual es fijar una fecha en concreto para que sea mucho más fácil de localizar y de celebrar por la mayoría, pero realmente este no es el método original y tradicional de hacerlo. Realmente Imbolc se debe celebrar en la luna llena que hay entre Yule y Ostara. Es decir, que este año realmente Imbolc tendríamos que celebrarlo el 9 de febrero, que es cuando cae esa luna llena. Ahora mismo lo celebramos en febrero en el hemisferio norte y para los que estáis en el hemisferio sur estaréis celebrando Lughnasadh. La palabra Imbolc tiene origen gaélico y su traducción significa en el vientre. Se la conoce con otros nombres como Oimelc, que su traducción es leche de oveja, el día de Brigid, que es la diosa de esta celebración, y Ambiwolka. Sabéis que con Yule comienza un nuevo ciclo y esa semilla que plantamos en ese momento ahora es cuando comienza a germinar. Es el momento de empezar a poner en marcha nuestros planes y trabajos para este nuevo ciclo. Bueno, pues del mismo modo que esa semilla empieza a germinar ahora y florecerá en primavera, con nuestra vida pasa exactamente lo mismo. Ahora es cuando nuestros planes y proyectos tienen que empezar a realizarse. Imbolc es una festividad con claras raíces celtas y celebramos que aunque todavía estamos en pleno invierno y de hecho ahora mismo es cuando los días son más fríos, pues aún así celebramos que la luz cada día está más presente y se nota que los días cada día son un poquito más largos. Es el despertar de la naturaleza para empezar este nuevo ciclo. Imbolc se dedica a Brigid, una diosa celta de la mitología irlandesa. Brigid es una diosa triple que es hija de Dagda, padre de los irlandeses, y Morrigan, la cual fue miembro de los Tuatha de Danann. A Brigid se la relaciona principalmente con el fuego, pero también con el agua. Es una diosa protectora del ganado y es patrona de la poesía, la sanación y los herreros. A Brigid se la considera una diosa triple porque representa 3 facetas o etapas, que son la llama de la sabiduría, el fuego del hogar y el fuego de la transformación. Estas 3 etapas equivalen a sus 3 momentos más importantes en la vida, como doncella, mujer adulta y anciana. Los elementos más importantes de esta festividad son el fuego y la luz. La luz, que cada día está ganando más terreno a la oscuridad, y el fuego está representado por el sol, el cual gana fuerza después del invierno. Justo ahora, después del descanso del invierno, es cuando se retoma la actividad, y esto se ve reflejado en todo lo que nos rodea. Antiguamente se observaba la naturaleza, la agricultura, la ganadería, y ahora es cuando los terneros acababan de nacer, los corderos, y estaban en época de lactancia. Por ello, uno de los nombres con los que se conoce esta festividad es Oimelc, que significa leche de oveja. Los agricultores sabían que este era un momento muy importante y por eso en esta fiesta veneraban a Brigid haciendo hogueras y danzando alrededor de ellas
y consagrando sus herramientas para trabajar en el campo y bendiciendo las semillas. De esta manera se aseguraban de tener una buena siembra. En este momento se empezaba a preparar la tierra para esa siembra y tenían lugar los partos del ganado. Los granjeros aprovechaban la leche para hacer ofrendas a Bridget y para consagrar sus herramientas de trabajo vertían whisky sobre ellas. Bridget es una diosa muy importante en Irlanda y de hecho en la actualidad se siguen manteniendo santuarios en su nombre. En ellos se mantiene siempre el fuego encendido. También se la relaciona con el agua y los pozos curativos. En este momento es costumbre acercarse a estos pozos y adornar los árboles que rodean al pozo con tiras de tela. Una de las tradiciones más importantes para celebrar Imbolc es hacer la cruz de Bridget. Es un símbolo de protección hecho con paja, juncos o mimbre que se coloca normalmente en la entrada de las casas. La noche de Imbolc se deja en el altar y a la mañana siguiente se coloca en un lugar de la casa preferente como la entrada o cerca de la chimenea o la cocina. El arado también era un punto muy importante ya que, como hemos visto, se comenzaba a preparar la tierra para sembrar. En el interior de las casas se encendían velas durante la tarde y se dejaban toda la noche encendidas junto a una ventana. De esta manera se daba fuerza al sol para que siguiese ganando terreno a la oscuridad. También se mantenían encendidos todos los fuegos de la casa durante toda la noche. Los fuegos como la cocina, la chimenea, lámparas. Como en toda celebración se preparaban alimentos tradicionales con productos de temporada, que ahora se centraban sobre todo en productos lácteos, pan y carne. También se dejaban prendas de ropa a la entrada de las casas durante toda la noche. De este modo, cuando Bridget pasase por delante de la puerta de la casa, aportaría prosperidad a todos aquellos que hubiesen hecho su ofrenda. Otra de las costumbres era visitar pozos sagrados y caminar alrededor de ellos en la misma dirección que sigue el sol cruzando el cielo. Después dejaban ofrendas como monedas y trozos de tela. En las zonas de Escocia y en la isla de Man existe una costumbre que es preparar una cama improvisada junto al fuego del hogar para la diosa. Si la diosa durante la noche necesitaba descansar, pues tendría su cama preparada. Para ello se llamaba a la diosa con rimas, versos y canciones. En Irlanda y Escocia las mujeres tenían como tradición preparar una muñeca de mimbre o juncos en representación de la diosa Bridget. La vestían de blanco y la ponían flores. Después, con las muñecas salían en procesión por el pueblo, iban pasando por las puertas de las casas donde les entregaban comida o trozos de tela. Una vez habían terminado de recorrer el pueblo, ponían a las muñecas en un sitio privilegiado y con la comida que habían recibido organizaban un banquete. Una vez terminado, por la noche dejaban a las muñecas en una cama junto al calor del hogar. Aunque, como hemos contado, la cruz de Bridget es una de las maneras más tradicionales de celebrar esta festividad, realmente la cruz ha sido un elemento de transición y se ha visto influenciado por el cristianismo. Os cuento por qué. En un primer momento, de manera original, lo que se hacía era con los juncos o mimbres se ataban en un ramo y ese ramo se colgaba a la entrada de las casas como símbolo de protección. Después, influenciado por el cristianismo, se empezaron a hacer las cruces derivando de una leyenda. Esta leyenda cuenta que la diosa Bridget tejió una cruz para dejarla en la cama de un moribundo enfermo. Él, al ver lo que había pasado, decidió y pidió que se le bautizara antes de morir. De esta manera se empezó a usar la cruz, aunque se mantenía la idea de protección del hogar. Para los romanos el equivalente de Imbolc son las Lupercales o Lupercalia, que se celebran alrededor del 14-15 de febrero. Esta celebración da comienzo en la cueva llamada Lupercale, donde Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba. Allí se sacrifican unos cabritos mientras se canta en honor a Fauno. Después los cuchillos manchados de sangre se limpian en trozos de tela empapados en leche como símbolo de purificación. Después hacían tiras con la piel de los cabritos sacrificados, las cuales se llamaban febrúa, en honor al mes de febrero.
Posteriormente recorrían el pueblo con estas tiras, golpeando con ellas a todo aquel que se encontraban a su paso. Ser golpeado con estas tiras era señal de buena suerte, prosperidad y fertilidad. Después tenía lugar un gran banquete con la carne de los cabritos sacrificados. En la cultura nórdica en este momento se celebra el Dísablot o Distin. Es una celebración en honor a las Dísir, que son los espíritus femeninos del hogar, que se relacionan también con diosas protectoras, valquirias o incluso las Nornas. En las distintas sagas podemos encontrar referencias a esta celebración no solo en este momento, sino en otros momentos del año. Algunas de las diosas veneradas en esta celebración son Skadi, la diosa del invierno, Freya o Frigg. Los suecos celebran Al-Rasuiyaþing, que es la asamblea de todos los suecos, y la feria Distin, que aún hoy en día se celebra en Uppsala. Con ella se hace un gran mercado anual. Anteriormente se celebraba un sacrificio de sangre, pero con el paso del tiempo se ha pasado a utilizar cerveza e hidromiel para hacer estas ofrendas. En Egipto se celebra que Horus ha llegado al trono en este momento y con su reinado traerá luz a todo el país. También se celebra la fiesta de la nuez en honor a la diosa Nut, a la cual se representa cubierta de estrellas y que es la versión femenina del dios Ra. En las islas escocesas de Shetland hay una clara influencia nórdica a través de la historia. En la ciudad llamada Lerwick en este momento se celebra Upp Eli A. El fuego es un elemento clave en esta celebración y además se acompaña con un barco vikingo como una clara referencia a esa influencia nórdica. El jefe Gither, también llamado Gither Jarl, se viste como un personaje de las sagas nórdicas y el resto de hombres del pueblo se visten de vikingos y lo acompañan en una procesión recorriendo las calles del pueblo como un homenaje. En la localidad de Marsden, en Inglaterra, se celebra desde los años 90 el Festival de Fuego de Imbolc. Esta celebración da comienzo en la estación de tren, donde se encienden antorchas y la gente va recorriendo el camino desde la estación hasta el túnel End. En el festival no faltan los artistas de fuego, malabaristas y músicos. Por la noche tiene lugar una representación en la cual se enfrentan Jack Frost, que es el representante del invierno, y el Hombre Verde, que es el representante de la primavera. La derrota de Jack es seguida de un gran espectáculo de fuegos artificiales. Y una vez hemos recorrido el mundo viendo cómo se celebra la festividad de Imbolc, vamos a la parte de las leyendas. En la zona de Escocia y Galia, la diosa del invierno es llamada Cailleach Beirre. Su equivalente nórdica sería la diosa Skadi. A Cailleach se la representa como una anciana con la piel azulada, un solo ojo en la frente, colmillos de jabalí y dentadura de oso. Va vestida con ropas grises, un delantal y una capa escocesa y vive en la montaña de Ben Cruachan. Cailleach gobierna la mitad oscura del año, desde Samhain hasta Beltane. Es en Imbolc cuando comienza a perder fuerza y en Beltane es convertida en piedra para esperar nuevamente a que llegue la oscuridad. Será en Beltane cuando sea sustituida por Brigid, que es la doncella de la primavera. A Cailleach y Brigid se las representa como dos opuestos, invierno y primavera, dos diosas diferentes, pero en otras versiones y leyendas también se las representa como dos facetas de la misma diosa. Vamos a verlo. Una de estas leyendas nos cuenta que Brigid fue encerrada por Cailleach, la cual le dijo que solo la dejaría libre cuando consiguiese volver blanco su manto. Cailleach se fue al bosque a recoger leña, dejando a Brigid abandonada a su suerte. Pero Brigid fue liberada por un extraño disfrazado, el cual se cree que era el padre del invierno. Él volvió blanco el manto y se lo dio a Brigid para que se presentara ante Cailleach. Brigid, viendo que había superado la prueba que le había propuesto la anciana,
Cogió la capa blanca y se presentó ante ella. De esta manera predijo su desaparición, el invierno iría muriendo y la luz volvería a la tierra. El clima del día de Imbolc se utiliza para hacer una predicción sobre la primavera que está por llegar. Se cuenta que la diosa Cailleach, el día de Imbolc, saldrá a recoger leña al bosque. Si el día es soleado y agradable, ella recogerá mucha leña, lo cual significará que las tormentas de primavera serán muy feroces y que aún queda invierno por delante. Por el contrario, si el día es tormentoso y nublado y frío, ella no tendrá tiempo de recoger mucha leña, por lo cual el invierno será corto. Otra de las leyendas nos cuenta que Brigitte y Cailleach realmente son dos facetas de la misma diosa. La noche del 31 de enero, Cailleach se dirigirá a la isla de Avalon. Allí beberá agua del pozo sagrado y comerá el fruto del árbol mágico. Haciendo esto rejuvenecerá y se transformará en Brigitte, la diosa de la primavera. Con el regreso de Brigitte quedará inaugurado Imbolc, el festival que dará entrada a la primavera.